Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. El día de hoy vamos a aprender de un tema, hermanos, un tema muy importante, ya que, luego la mayor parte de las enseñanzas que muchos llegan a tener son de las redes sociales, hermanos, de lo que se habla allí, ¿verdad? Pero una de las cosas más hermosas, hermanos, que a mí me gustan es cuando Dios te revela, pero por medio de su palabra, lo verdadero, lo que está escrito, lo que Él realmente nos enseña. Amén. No digo que todas las prédicas que hablan luego en internet están mal, pero la palabra de Dios dice que debemos de escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Amén. Tenemos que escudriñar todas las cosas que aprendemos, que leemos. No nos podemos quedar, por eso ustedes traen para apuntar, para que ustedes estudien el tema en sus casas, para que comprueben que lo que les estamos hablando es así. Está escrito en la palabra de Dios. Amén. Que no es, saco un versículo de contexto y me aviento todo un sermón humano. No, la palabra de Dios no dice que no es para interpretación privada, sino para que todos la entiendan. Amén. A la hora que se da este mensaje, el Espíritu Santo de Dios fluye y es entendible, hermanos. Amén. Y he escuchado algunas prédicas, incluso he escuchado que de repente llegan a decir que, por ejemplo, Israel es el reloj profético de Dios, ¿verdad? Pero si yo escudriño eso en la Escritura, yo no leo en ninguna parte que diga que Israel es el reloj profético. Solamente alguien lo dijo y las personas lo respaldan. Hay veces que así respaldamos muchas cosas porque se oye bonito. Pero vamos a ver lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, porque miren, se ha hablado, dice mucho de la higuera. Dice, cuando veas la higuera reverdecer, el tiempo está cerca. Y luego ya empezamos a sacar pues nuestras propias conclusiones, o lo que dicen los predicadores, que la higuera reverdeció en 1947 y en el 48 se establece como nación Israel, pero realmente ¿será eso lo que tratará de decir la palabra de Dios? Y eso solamente para comprobarlo se puede comprobar con la palabra. Amén. No puedo nada más decir una palabra y eso significa, porque la palabra de Dios tiene que tener un respaldo por la misma palabra para comprobar que lo que estamos hablando es así. Amén. Para que nosotros no estemos esperando que Israel pues se levante como una nación, ¿verdad? Y hay muchos versículos, pero yo creo que están muy mal interpretados por la falta del conocimiento de Dios, por la falta de que no leen la palabra de Dios. Amén. Entonces el día de hoy quiero que aprendamos un poquito, porque me acuerdo que cuando empezó lo de la guerra de Israel, pues varios tenían muchas preguntas y todo eso. No lo tomé como muy importante, porque yo vi que había otras prédicas más importantes para darlas antes de que aconteciesen algunos eventos, algunas tradiciones aquí en el mundo que se dan, ¿verdad? Y que muchos participan, y la exhortación es para que no participen. Entonces ahora vamos a hablar de este tema, y la misma palabra de Dios nos va a llevar a toda verdad a través del Santo Espíritu de nuestro Dios, y lo vamos a poder entender y comprender. Amén. Porque es algo claro y no es algo que yo interprete para mí mismo, sino que es algo que lo puede entender. Claro, muchas de las veces para poder entender la palabra de Dios
lo principal es andar en obediencia. Amén. Si andamos en obediencia, esta sabiduría va a ser fácil. Porque Dios le revela a sus profetas, a sus santos. Amén. Pero si andamos desviados, no podemos entender este tipo de cosas claramente. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 24. El tema ya se llama: cuando veas la higuera reverdecer, el tiempo está cerca. Amén. El tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la venida de Cristo. Y de verdad está cerca, hermanos. Pero en ese momento ya va a quedar solamente un poco de tiempo cuando eso suceda. Amén. Y lo vamos a aprender por medio de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso es algo muy importante, porque ustedes creen ¿qué de beneficio tiene que el pueblo de Israel se establezca como una nación para Dios? ¿Qué fruto recoge de ahí? No recoge ni uno. ¿Saben cuándo es el fruto? Dice la palabra de Dios que Cristo les dijo: de cierto les digo que no me veréis más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta ese momento, hasta que ellos reconozcan a Jesucristo como Señor y como su Salvador, y que Él es el verdadero Mesías, y que no hay que esperar a otro. En ese momento ellos vuelven a ser pueblo de Dios. Amén. Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Amén. Porque les dijo: de cierto les digo que su casa será dejada desierta. ¿Y cuándo es cuando otra vez va a habitar Dios esa casa? Cuando ellos reconozcan a Jesucristo como su Mesías, como su Señor, como su Salvador. Porque eso no lo digo yo, lo dice la Escritura, hermanos. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 32 al versículo 51. Aleluya. Vamos a leer, dice aquí la palabra de Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. Y una de las cosas que sí nos equivocan es de que yo también lo creo, que la higuera representa al pueblo de Israel. Amén. Amén. Sí, yo también creo que la higuera representa al pueblo de Israel. Pero yo les voy a decir desde ahorita: ¿cuándo es cuando la higuera reverdece, hermanos? Cuando la higuera empieza a dar frutos. Eso es cuando el pueblo de Israel se convierta para el Señor. Amén. Gloria. En ese momento que ellos prediquen la palabra de Dios, van a empezar a dar fruto para Dios. Ese es el momento cuando reverdece, cuando muestra, ¿sí? Por el momento esa higuera está seca, hasta que reconozcan a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y ahorita lo vamos a leer para poderlo comprobar. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando ese momento de que se reverdezca la higuera, dice que no va a pasar esa generación, sino que en esa generación se va a cumplir todo lo escrito en la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. La Biblia dice que Noé era un pregonero de justicia. ¿Qué quiere decir? Que estaba anunciando la destrucción del mundo por medio de agua. Amén. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo esto nos lleva a una sola cosa. ¿Por qué? Porque en ese momento el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, van a predicar la palabra de Dios en todo el mundo, hermanos. En todo el mundo, en el lugar donde estén, van a predicar ahí la palabra de Dios, al igual que el pueblo de los gentiles. Amén. Como se los he predicado en otras prédicas anteriores, donde habla acerca de los 2 olivos, que la gente piensa que son 2 iglesias, que piensan que son dos hombres, pero la Biblia nos muestra, porque eso es un misterio, está hablando de 2 iglesias, del pueblo de Dios y el pueblo de Israel. Amén. Y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea, él estuvo predicando porque él era pregonero de justicia, pero no entendieron y la puerta se cerró y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así va a ser para muchos. ¿Por qué? Porque va a haber una gran predicación, hermanos, en todo el mundo. La Biblia dice que este evangelio se predicará hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Amén. Amén. Entonces eso es lo que está pasando. Así como nosotros nos estamos levantando para predicar en diferentes lugares, plazas o donde el Señor nos levante, mucha gente lo va a hacer, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Muchos lo van a hacer. Y pues a mí me gustaría que también ustedes fueran partícipes de eso. Los que no lo hacen, que le den un día a Dios, hermanos, para hacerlo. Gloria a Dios. Amén. Porque ese es el trabajo. El Señor quiere encontrarnos como nos dejó haciendo. Amén. Entonces estarán 2 en el campo. ¿Por qué están en el campo? Porque están trabajando, hermano. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. También están trabajando. Sí. Pero no es algo de aquí de la tierra. Está hablando de un trabajo espiritual para Dios. Amén. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Verdad? No sabemos. No nos toca a nosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, como lo dice en el libro de los Hechos. ¿Verdad? Muchos a veces, hasta yo lo llegué a hacer, vamos a calcular el tiempo. No, hermanos, pues si aquí dice que nadie lo sabe. Y a veces la gente nos queremos crecer, decir, no, sí, yo sí sé, ¿verdad? Contradiciendo la escritura. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. No dejaría, es un estado espiritual. Pastor, ¿qué dijiste? Es terrible, no te lo ves, por favor. Amén. Dice que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría su casa. No está hablando de un ladrón, está hablando de Cristo, porque Cristo viene por su iglesia, por su pueblo. Amén. Y de la casa que te está mandando a velar es de tu cuerpo, que no permitas que el pecado entre. No dejaría que entre el pecado. Amén. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros hacemos cálculos, pero ni nos imaginamos. ¿Verdad, hermanos? Realmente no lo sabemos. Y como lo dijo la otra vez, también lo han dicho los hermanos. Si te sorprende, si mueres, ya ni siquiera tenías que esperar la venida del Señor. En ese instante ya estás delante de Él. Arriba o para abajo.
Todo el tiempo debemos de estar preparados. Amén. Para el momento en el que estemos delante de nuestro Dios. Amén. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Por eso les digo, yo quisiera que todos ustedes fueran partícipes de anunciar la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que va a haber una recompensa, va a haber galardones. La Biblia dice que hagamos tesoros en el reino de Dios. O sea, estamos haciendo un tesoro. Amén. Por eso es importante que todos prediquemos, hermanos. Todos, que aunque sea un día, empieces por un día o un rato, porque no estamos todo el día. Decimos de tales horas a tales horas y vamos, y así empezamos. Luego vamos otro día y así nos vamos acomodando, y va a ser grande la recompensa de parte de Dios para su pueblo. Amén. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Entonces esto es algo muy importante, hermanos. ¿Por qué? No solamente está hablando de tomar. La palabra de Dios dice que Dios le da un talento a cada quien. Pero si la persona lo esconde, va a venir el Señor, va a pedir cuentas, va a decir: ¿qué hiciste con el talento que te di? Lo escondí, Señor, lo enterré, ¿verdad? Cuando nosotros no hacemos nada, hermanos, es lo mismo, estamos haciendo lo mismo. Es como si no estuviéramos sobrios. Una persona sobria es aquella que está atenta a la palabra de Dios para obedecerla. Amén. Una persona borracha no solamente es una persona que está tomando, sino es una persona que está en el mundo, que pone más atención a las cosas del mundo que las cosas de Dios. Mantenerse sobrio es estar al pendiente de las cosas de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, qué maravilloso. Vamos a leer las partes donde habla acerca de la higuera, para que ustedes vayan diferenciando las cosas que habla acerca del mismo tema. Lucas capítulo 21, versículo 28 al versículo 36. Lucas 20. Lucas 21 del 28 al 36. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Fíjate cómo dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Prepárate, porque el Señor viene pronto. También les dijo una parábola. También quiero que entiendan que lo de la higuera es una ¿qué? Es una parábola, hermanos. No es algo literal. Es un misterio que solamente a través de la palabra de Dios y del Santo Espíritu de nuestro Dios lo podemos entender. Amén.
Amén. Dice aquí, también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Amén. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Mira, la higuera es una representación de Israel. Y los árboles es una representación de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque en el último tiempo, tanto el pueblo de Dios, de Israel, como el pueblo de los gentiles, todos van a predicar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Amén. Dios. Ahorita lo vamos a comprobar a través de la Escritura. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En esa generación, cuando todo el pueblo de Dios se levante a predicar la palabra de Dios en todo el mundo, esa generación, al final, hermano, sí, hermano, porque como nos estamos, amén, sí, escríbalo por ahí, hermano, si traen sí, para que no se lo olvide, amén. Entonces dice aquí, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, en esta generación se cumple todo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriagueces. Nos vuelve a hablar lo mismo, que nosotros no estemos en el mundo. Amén. Que no estemos en el mundo, que estemos en las cosas de Dios, hermano. Amén. Amén. Que no pongamos más atención al mundo, porque dice la palabra de Dios, se casaban y se daban en casamiento, andaban en puras fiestas. Así muchos cristianos hoy en día, ¿qué pasa, hermanos? Fiestas, no, hermano, aún dentro de la congregación. El Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración y puerta del cielo. ¿Y qué pasa? Muchos no solo la vuelven cueva de ladrones, ¿verdad? Sino como un tipo club de hermanos. Dice aquí, y de los afanes de esta vida, o sea, que no estés afanado más por las cosas del mundo. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. O sea, como un lazo, no van a saber. Dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Entonces vamos entendiendo un poquito. Amén. A través de que vamos a ir leyendo los versículos, vamos a ir entendiendo claramente lo que estamos hablando acerca de la higuera. Amén. Amén. Marcos capítulo 13, versículo 28 al versículo 37. Marcos capítulo 13, versículo 28 al 37. Amén. 13 del 28 al 37. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Miren cómo dice. De la higuera aprended, ¿qué? La parábola. ¿Qué es una parábola? Es un misterio, es un enigma, es algo escondido, que solamente escudriñando la Escritura se puede sacar. Amén. Dice, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Amén.
¿Y eso cuánto tiempo es? Nosotros pensamos a través de la palabra de Dios 3 años y medio. Porque Juan dice que vio una multitud vestida de blanco y le preguntó a un anciano: ¿quiénes son estos y de dónde han venido? ¿Y qué dice? Estos son los que han salido de en medio de la gran tribulación. Amén. Para que veamos, ¿por qué? Porque va a haber un tiempo de tribulación, de la gran tribulación. Y en ese tiempo de la gran tribulación se va a predicar también la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice aquí la palabra de Dios: conoced que están cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad y orad. Amén. Y otra vez nos vuelve a decir: nadie sabe, solamente el Padre. Amén. Como un lazo va a sorprender a toda la humanidad. Pero también dice la Escritura que nosotros no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón en la noche, porque no somos hijos de la oscuridad, sino hijos del día, hermanos. Amén. Pero no es porque sepamos la hora, sino que nosotros en todo momento estamos preparados para el momento en el que el Señor venga por su pueblo, a recoger su iglesia sin mancha, sin arruga. Amén. Vamos a proseguir, hermanos. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Dice, mirad. Debemos de estar atentos. Velar, orando por nuestras vidas, no dejando minar nuestra casa, no dejando entrar el pecado, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Amén. Nos dio autoridad. A los 70 les dio autoridad y fueron ¿a qué? A predicar la palabra de Dios. A sus 12 discípulos les dio autoridad. ¿Y qué andaban haciendo? Sanando enfermos y predicando la palabra de Dios. Amén. Para que nos demos cuenta que está haciendo referencia cuando el Señor venga, nos quiere hallar haciendo como nos dejó haciendo, hermanos. Amén. Dice, gloria a Dios. Y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Estamos hablando de lo mismo. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al amanecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Va a venir de repente, hermanos. Amén. Pero nosotros, si estamos sobrios, no importa qué hora venga. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Amén. Sobrio, despierto. ¿Qué es velar? Es mantenerse despierto. Amén. Sobrio en las cosas de Dios. Aleluya. Vamos a leer en Lucas capítulo 13, versículo 34 al versículo 35. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjense cómo dice, hermanos. Lucas capítulo 13, versículo 34 al versículo 35. Dice aquí en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Hermanos,
¿Cómo está la casa de Israel ahorita? Desierta. Entonces, ¿por qué cuando pasan los videos, luego dicen, mira, no les avientan misiles y los misiles explotan en el aire y la gente pone en los videos, miren cómo Dios protege a Israel, ¿verdad? Eso no es lo que dice aquí la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la casa de Israel está desierta. Y aquí mismo nos dice hasta qué tiempo, hasta qué día va a estar desierta, hasta que ellos quieran. Dice aquí, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Entonces, ustedes juzguen por ustedes mismos. ¿El Señor está con ellos o no está con ellos? No está con ellos. El mismo Señor dice, no me veréis hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. De la misma forma, si nosotros, dice la palabra de Dios, somos olivo silvestre, fuimos injertados. Y si nosotros hacemos lo mismo, también nos desgaja el Señor. También el Señor se aparta de nosotros. Amén. Por eso es muy importante permanecer en la vid. Amén. Solamente podemos dar fruto estando en el Señor. Amén. Y ahorita vamos a ir comprobando todo eso que estamos hablando, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ir comprobando todo lo que estamos hablando para que ustedes comprueben. Porque también se habla de que Israel no es la higuera. Pero yo quiero comprobar, no por mí, por mi boca, sino por medio de la palabra de Dios, que Israel es la higuera. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer una referencia. Jueces capítulo 9, versículo 8 al versículo 15. Libro de los Jueces, capítulo 9, versículo 8 al versículo 15. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dice así en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda, tú reina sobre nosotros. Y respondiendo la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos debajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Eso es algo, habla de otra cosa, pero hace referencia a que los hombres, Dios les habla como si fueran árboles. También Juan el Bautista hizo lo mismo. Cuando predicó, el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol. Por lo tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Hace otra vez la referencia de que los árboles
son como si fueran los hombres, como las personas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero no estamos hablando de cualquier árbol, porque también hay retamas como si fueran árboles, pero son árboles enanos, ¿sí? Pero aquí está hablando de un árbol delante de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver otra referencia acerca de lo mismo. Cantares capítulo 2, versículo 10 al versículo 13. Libro de los Cantares, capítulo 2, versículo del 10 al 13. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Libro de los Cantares, 2 del 10 al 13. Dice aquí: mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Está haciendo una representación profética acerca de cuando el Señor venga. Está hablando acerca de lo mismo. Cuando dice: cuando veas la higuera reverdecer, el tiempo está cerca. Y aquí está hablando cuando ya dé su fruto. Y dice: ven, amada mía. Ese que le habla, ¿quién es? Es el mismo Cristo. Está hablando de cuando Dios levante a su iglesia. Amén. Está hablando acerca de lo mismo. Gloria a Dios. Vamos a leer otro versículo que habla acerca de esto, hermanos. Amén. Joel capítulo 1, libro de Joel capítulo 1, versículo 7 al versículo 15. Libro de Joel, capítulo 1, del versículo 7 al versículo 15. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leerlo. Dice aquí: asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó, y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, porque es una palabra profética. Cristo le dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados, de cierto les digo que no me veréis hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Su casa les es dejada desierta, dice la palabra de Dios. Y aquí está haciendo, como es una palabra profética, está hablando acerca de lo mismo. Toda la palabra de Dios, si nosotros escudriñamos, vamos a encontrar las mismas cosas en diferentes libros de la Biblia, porque aunque eran diferentes autores, diferentes tiempos, diferentes clases sociales, todos hablaban de una misma cosa, porque el Espíritu Santo de Dios era el que les hablaba. Amén. El autor de la Biblia es el mismo Dios. Amén. Por eso todos hablaban de una misma cosa. Por eso dice: los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca,
y pereció la higuera. Acuérdense también, hay otra referencia cuando Cristo, ahorita lo vamos a leer, sale de Jerusalén y que dice, iba entrando a Jerusalén y dice que buscó fruto en una higuera y no lo halló y maldijo la higuera, ¿verdad? Nunca jamás salga fruto de ti, dice. Y la higuera se secó, ¿verdad? Es como una generación. Esa higuera en ese momento representa toda una generación, se seca. Solamente pueden romper esa maldición a través de Cristo. Cristo rompe todo eso. Amén. Aleluya. El grano también, la palmera y el manzano, otra vez hace referencia de los árboles. Amén. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron. Por eso dice, de la higuera aprended la parábola. Amén. Por eso nos está hablando de la misma cosa, porque aquí Dios nos muestra. Dice, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. O sea, ese cilicio, ese lloro es para convertirse al Señor otra vez. Amén. ¿Sí se dan cuenta que está hablando de lo mismo, hermanos? Para la gloria de Dios. Proclamad ayuno, convocad asamblea otra vez. Es como volver a empezar. Es cuando la higuera dé fruto, cuando la higuera está verde, va a volver a hablar de la palabra de Dios. Congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios. Amén. Porque va a ser una predicación mundial, hermanos. Después la bestia se va a levantar contra el pueblo de Dios y los matará. Por eso dice, los que hayan quedado, dice la palabra de Dios, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Va a haber una gran predicación. Ahorita lo vamos a seguir leyendo, porque no solamente lo dice ahí. Y aquí nos muestra claramente el tiempo de que nos está hablando esto. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Está hablando lo mismo que hablan Tesalonicenses. Dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, ¿verdad? Como un lazo vendrá. Estamos hablando de lo mismo, para que ustedes se den cuenta cómo Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Vamos a leer el libro de Joel, capítulo 2, versículo 21 al versículo 32, para que nosotros examinamos pues todo esto, hermanos. Todo esto es muy importante examinarlo para que no estemos en una doctrina equivocada, sino que creamos lo que Dios nos habla a través de la palabra de Dios. La Biblia dice, para que no seas niño fluctuante, llevado por doquier viento de doctrinas, ¿no? Debemos de ser maduros, y lo que nos da la madurez es la palabra de Dios. Joel capítulo 2, versículo 21 al versículo 32. Tierra, no temáis, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos, y vosotros también. Amén. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad?
¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. ¿Eso cuándo pasó? Ese fue en el tiempo de los apóstoles. Cuando dice, el apóstol Pedro dijo, esto lo escrito por el profeta Joel, cuando dijo que él derramaría de su espíritu sobre toda carne, y mis siervos y mis siervas profetizarán. Esa es la lluvia temprana. En el postrer tiempo yo derramaré de mi espíritu. Pero ese no era el postrer tiempo. El postrer tiempo es este tiempo, hermanos. Por eso esa es la lluvia temprana. Y la que nosotros estamos a punto de recibir es la lluvia tardía. Amén. Cuando seamos embestidos con el poder del Espíritu Santo. Por eso debemos de preparar nuestra vida para recibir esa llenura especial. Amén. No es para todo el pueblo de Dios esa llenura. Es una llenura especial para la gente que está velando. Amén. Amén. Y hará descender sobre vosotros, ahí dice, lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo. Amén. Cuando esa investidura, hermanos, pase, las eras, las congregaciones, los lugares donde verdaderamente se predica la palabra de Dios, se llenarán de trigo, dice la Biblia. Por eso dice que nadie podía contar el número de esa gente que había sido salva. Y los lagares rebosarán de vino y de aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Está hablando de un alimento espiritual. ¿Por qué? Porque mucho tiempo, muchas congregaciones no dan un alimento verdadero, hermanos. Hablan más de ellos que de la palabra de Dios. El cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Por qué es profetizar? Predicar, hablar la palabra de Dios. Cuando Él derrame de su Santo Espíritu, va a predicar el pueblo de Dios. Amén. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Antes de que venga ese día, Dios va a derramar su espíritu sobre todo su pueblo. Amén. Porque va a haber una gran predicación. Como lo dice la Escritura, se predicará este evangelio hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Y aquí está hablando exactamente de lo mismo. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual habrá llamado. Amén. Qué maravilloso, qué hermoso es nuestro Dios. Dice que en ese momento su pueblo ya se habrá arrepentido, ya habrá aceptado a Jesucristo. En ese momento ya habrá dicho, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en ese momento su casa es habitada otra vez. Amén. La misma Escritura dice que el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Amén. Vamos a leer Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al versículo 19.
para que nos demos cuenta de todas las referencias que habla la palabra de Dios acerca de este tema. Amén. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al versículo 19. Aleluya. Amén. Dice así: aunque la higuera no florezca, amén, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Y es lo que pasa, hermanos. Es como si no diera fruto ahorita, hermanos, ¿verdad? Porque estamos trabajando para el Señor, pero pareciera que no está pasando nada. Pero la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Lo que Él ha dicho, lo cumplirá. Por eso la palabra de Dios dice: echa tu pan sobre las aguas, que ya con el tiempo lo recogerás. Así es la palabra de Jehová, que no vuelve vacía, sino que hará todo lo que Dios quiere. Amén. Como la lluvia que desciende, dice la palabra de Dios. Amén. Dice que hace germinar el campo, hermanos. Así no vamos a ver ya, pero en cualquier momento, hermanos, ustedes se van a dar cuenta que mucha gente se va a convertir. Amén. Eso es lo que va a pasar. Nosotros no podemos desmayar. Aquí está hablando el profeta: me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nosotros, aunque aún la higuera no dé fruto, porque todavía no da el fruto, no nos vamos a preocupar, hermanos. Lo que debemos de estar es preparados. Amén. Amén. Debemos de estar preparados para la venida de nuestro Señor, y estar preparando nuestra vida para ser dignos de ser investidos con el Espíritu Santo de Dios, con la llenura, hermanos. Amén. Amén. Porque eso es algo que va a pasar, hermanos, de verdad. La Biblia dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Pero ahorita, ¿qué hace el Señor? Prueba a su pueblo, hermanos. Así luego que vemos, ay, no vienen, predicamos, hablamos. No, yo no me desespero. Yo estoy tranquilo porque su palabra me hace estar tranquilo. Amén. No me preocupa. No. Yo sé que en algún momento, cuando veamos, no, la gente de verdad no va a caber. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice la Biblia, hermanos. Y mucha gente, y muchos de los que le predicamos van a regresar arrepentidos. Porque ahora sí no hay otro lugar. No hay otro lugar más que la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque muchos de los que ya están con nosotros dicen, no, ya anduvimos. La verdad no. Y gloria a Dios, porque somos nada, hermanos. Y Dios nos eligió, y gracias a Dios que Él nos ha ayudado a mantener nuestro corazón. Amén. Amén. Gracias al Señor que estamos aquí. A Él sea la gloria. Aleluya. Vamos a leer Ageo, capítulo 2, versículo 18 al versículo 19. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Ageo, capítulo 2, versículo del 18 al 19. Amén. Fíjense lo que dice, hermanos, para la gloria de Dios. Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón,
¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Amén. Amén. Qué maravilloso. Eso es una bendición de nuestro Dios. Todavía no ha pasado eso, hermanos. Pero el Señor nos dice, pero desde este día los bendeciré, hermanos. Amén. Todos los que permanezcamos fieles, todos los que vengamos, estemos en fidelidad al Señor, todos los que no andemos por vista, todos los que andemos por fe, hermanos. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer otra parte. Mateo capítulo 21, versículo del 19 al versículo 20. Ya se los había dicho, pero quiero que lo leamos en la Biblia. Amén. Para que se den cuenta que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Amén. Para que ustedes se den cuenta. Y ahorita vamos a juntar varias cosas. Amén. Amén. Mateo capítulo 21, del versículo 19 al versículo 20. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Verdad? Muchos piensan, no, nada más lo dijo por decirlo, pero no, hermanos. Ninguna parte de la Biblia lo dice por decirlo. Dios tiene un mensaje en todo esto, porque esto hace referencia a cuando Dios le da un talento a una persona. Y la persona no hizo nada con el talento, no dio fruto. El Señor en muchas partes de la Biblia dice que Él va a pedir fruto. En la parábola donde también les arrenda la viña a otros hombres, dice que también fue a pedir fruto y no hubo. Amén. Al que no dio fruto y enterró su talento, lo escondió, ¿de qué manera lo recompensó? ¿Sí se acuerdan? Lo echó fuera, hermanos. Lo echó fuera a ese hombre porque no dio fruto. Es lo mismo, esta referencia. Se secó. Amén. Un árbol, la Biblia dice, Juan el Bautista, el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Hay otro que dice que también, ¿qué pasa? Si cortamos un árbol se seca. Amén. Y eso es lo que pasa también. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta, hermanos, que Dios quiere recibir un fruto de nosotros. Amén. No podemos decir como ese hombre, no, es que tú siembras, tú cosechas donde no sembraste. Quieres levantar lo que no esparciste, ¿verdad? Dice, siervo negligente, tú hubieras dado mi dinero al banquero para que me hubiera dado los intereses, ¿verdad? Entonces así pasa, hermanos. Dios quiere un fruto y no lo halló en ese momento. Esa higuera representa, ¿a quién representa? A Israel. Y no solamente Israel, a cualquier persona que no dé fruto, hermanos. Amén. Eso es lo que pasa. Vamos a leer otra referencia acerca de Israel. Romanos capítulo 11, versículo 1 al versículo 32.
Romanos, ¿qué? 14. 11. Aleluya. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 1. Y aquí vamos a hablar otra vez acerca de esa higuera, de ese pueblo, para comprobar que estamos hablando de lo mismo. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, no lo desecha mientras le reciban, mientras crea en Cristo. Si no cree en Cristo, sigue desechado. Así sea israelita o sea cualquier persona. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Para siempre, mientras no reciban al Señor. Amén. Por eso dice: nunca jamás salga fruto de ti. Mientras no acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, no hay fruto, no hay nada. Son como cualquier pueblo, hermanos. Amén. Aunque hay un remanente escogido, dice la palabra de Dios. Amén. Pero si ellos se arrepienten, como dice la Escritura, no me veréis hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces el Señor tiene de ellos misericordia. Amén. Y le regresa todo. Amén. Dice aquí: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Porque Él dice mismo: les provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. O sea, nosotros. Y su transgresión es la riqueza. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Amén. ¿Por qué? Porque está totalmente seca. Y si ellos se entregan al Señor, reviven. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, dice, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Amén. ¿Por qué? Porque podemos decir, ay no, estamos en la gracia, como muchos, ¿verdad? Toman la gracia como motivo de libertinaje, para hacer lo que quieran. No, dice el Señor, a ti tampoco te voy a perdonar. Si tú pecas, si tú te desvías, tampoco a ti te perdono. Si no perdoné a los que escogí, a los que llamó su pueblo, menos a ti. Amén. Por eso no existe esa doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Amén. Debemos de tener cuidado. La paga del pecado es muerte. Dios no tiene un consentido que diga, a este lo voy a librar nomás porque sí. No, hermanos. Amén. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Como lo dijo Juan el Bautista, el hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol. Por lo tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿Se dan cuenta cómo habla lo mismo? Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Cuándo ellos se vuelven otra vez pueblo de Dios? Cuando ellos creen. Y no solamente es decir, no, es que mucha gente que es ignorante acerca de la palabra de Dios dice, es que ellos son justificados solamente por la ley. No, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y la palabra no puede ser quebrantada por nadie, hermanos. Amén. Entonces, eso es lo que dice el Señor aquí en su palabra. Amén. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y esto, pongan mucha atención, hermanos, que no se les olvide. Olivo natural y olivo silvestre. Cuando habla en la palabra de Dios de los dos olivos, ¿qué dice, hermanos? Dice que son dos profetas, son los dos olivos, son los dos candeleros que están delante del Dios de toda la tierra. Amén. Porque esos dos olivos no representan dos hombres, representan la iglesia de los gentiles y la iglesia del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel. Amén. Para que vayamos entendiendo todo eso, eso quede grabado en la tabla de nuestro corazón. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Hasta que entre toda la plenitud de los gentiles, dice la palabra de Dios. Y luego todo Israel será salvo, dice la palabra de Dios. Amén. Después de que entre todo el pueblo de los gentiles, entonces todo Israel, ¿qué dice la palabra de Dios? Todos los elegidos, todos los que Dios tiene contemplados, ya después será salvo todo Israel. Amén. Y está haciendo referencia. Israel y gentiles. Amén.
Está entrando la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son ellos? Somos nosotros. Amén. Y luego todo Israel será salvo. ¿En qué momento? Cuando ellos digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces entra la salvación a ellos. Vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita están sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. El llamamiento de Dios consiste, es como cuando la palabra de Dios dice que hay gente predestinada, hermanos. Y muchos también se confían en la predestinación, dicen, no, yo voy a ser salvo, pase lo que pase. Pero no, hermanos, así no funciona la predestinación. La predestinación y aún los dones, hermanos, acuérdense, la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En tu nombre echamos demonios, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. ¿Acaso no en tu nombre profetizamos? Y entonces les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Qué quiere decir? Que los dones, el llamamiento sigue ahí hasta que la gente se quiera entregar. Pero si la gente no se arrepiente, hermano, se va a perder, igual que todo el mundo, aunque en algún momento haya conocido la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Amén. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Amén. Qué maravilloso. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Amén. Para que entrara todo el mundo a esta salvación. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey, hermanos? Podemos entender claramente de qué nos está hablando. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 10. Ya lo leímos, hermanos, pero quiero que no lo hemos leído, se los hablé, pero yo quiero que quede el versículo todo para que vean que todo lo que estamos hablando, hermanos, también para los hermanos que están lejos y que nos ven a través del canal de YouTube, pues lo comprueben en su casa. Amén. Mateo capítulo 3, versículo 10. Dice Juan el Bautista: y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Aleluya. Qué maravilloso. Entonces nosotros nos damos cuenta a través de la palabra de Dios, hermanos, que ¿de quién está hablando? Cuando habla de todos los árboles del campo, dice que cuando la higuera dé fruto, y todos los árboles del campo. ¿De cuál campo? Del campo de Dios, hermanos. Otro campo no va a dar fruto. Amén. Amén. Ellos están fuera. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Hasta que ellos reconozcan a Jesucristo, ellos vuelven a entrar como pueblo de Dios, ¿verdad? No digo que por eso hay que hablar mal de ellos, no. Bendecirlos igual que todo el mundo para que se entren en esa salvación, aunque sabemos que el endurecimiento que ahora mismo ellos tienen es un propósito de Dios, hermanos. Amén.
Amén. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta de todo esto que habla la palabra de Dios, para que estemos atentos. Me gustaría que leyéramos un poquito otra vez acerca de los dos testigos, para que quede asentado, ya que estamos hablando de esto. Apocalipsis 11:3. Aleluya. Amén. Dice así en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Amén. Mis dos testigos. Bueno, ahí como habla como si fueran dos personas, pues la gente cree que son dos profetas que se van a levantar, solamente dos personas, ¿verdad? Pero aquí nos dice en el versículo 4 quiénes son. Estos testigos son los dos olivos. Lo acabamos de leer. Olivo natural y olivo ¿qué? Silvestre. El cual fue injertado contra naturaleza, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces ahí están los dos olivos. Y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Cuántos ya sabemos todos qué significa un candelero? ¿No? ¿Quién lo sabe? Vamos a leer. Bueno, lo voy a leer por los hermanos que no saben. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Dice aquí en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, ¿qué significa un candelero, hermanos? Iglesia. Significa iglesia. 2 candeleros es igual a ¿cuántas iglesias? 2 iglesias. Porque la Biblia dice que con Cristo se rompe, también se va a romper esa pared intermediaria. Y que de los 2 pueblos hace un solo pueblo. Amén. Pero es una representación, el pueblo de Israel y el pueblo de los gentiles. Amén. Y esos dos, aquí vamos a seguir leyendo Apocalipsis capítulo 11. En el versículo 4 vamos a volver a leer para que comprobemos de lo que está hablando. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Amén. Ya podemos entender entonces claramente quiénes son esos 2 olivos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Y ahí es cuando entra: la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Tipo Moisés y Aarón. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los matará. Amén.
Entonces por eso la palabra de Dios dice: el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado ¿de qué? De la gran tribulación, porque ahí ya está la gran tribulación. La bestia sube del abismo y empieza la persecución, empieza la gran tribulación y hace guerra contra los santos y los vence en la carne. En la carne, no espiritualmente, hermanos. Espiritualmente la Biblia dice: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y el que halle su vida, la perderá. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Porque la Biblia dice que el Hijo de Dios no tiene miedo a nada. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Si alguna persona tiene miedo de predicar, de hablar, miedo a la muerte, miedo a los brujos, a los espíritus, no ha sido perfeccionado. El Hijo de Dios no puede tener miedo. La Biblia dice: a Jehová de los ejércitos, a Él sea vuestro miedo, a Él temed, solamente a Él. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. Y ese es Dios, hermanos. Amén. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Por eso lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Entonces no debe de haber ninguna clase de miedo. Señor, como dijo: Señor, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Amén. Señor, no, Señor, lo que tú quieras. Si el Señor dice: cuando yo venga, tú vas a estar vivo y te voy a arrebatar. Si el Señor dice: tú tienes que morir, igual. La Biblia dice que es cosa de gran estima la muerte de sus santos. Amén. Es un gran privilegio, hermanos. Amén. Morir por causa de la palabra de nuestro Dios, por causa de Jesucristo. Eso es un alto honor, hermanos. Amén. Que no a todos les es dado. Entonces, por eso nosotros, nada de eso, hermanos. Por eso aquí dice: cuando hayan acabado su testimonio, la predicación. Acuérdense, se va a predicar este evangelio hasta lo último de la tierra y entonces vendrá el fin. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Amén. ¿Por qué se llama? ¿Dónde es Sodoma y Egipto? ¿Cuántos saben dónde es Sodoma y Egipto? Cuando estuvo esclavizado Israel en Egipto. Es Israel. Israel, en sentido espiritual, es Sodoma y Egipto. Si ustedes buscan en el internet capital del homosexualismo, te va a salir el Tel Aviv. Ahorita mismo es Sodoma y Egipto. Tel Aviv es una ciudad de Israel. Si ustedes lo investigan, ahí les va a salir, y está así como Sodoma y Egipto. De hecho, ahí es donde hicieron matadero de gente, apenas porque estaban festejando ahí de una forma terrible, mientras Israel es una festividad que hacen de la ley, ¿verdad? Entonces, dice aquí: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Sí? Entonces, dice en el 10: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos
Y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, ya no está hablando solamente de Sodoma y Egipto, sino de toda la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque cuando le predicas a una persona que anda en pecado, se siente atormentado, se siente mal. Hay mucha gente que le predica y hasta se enojan, hermanos. Sí. Ya demostrando esto que va a pasar en ese tiempo, hermanos. Amén. Para que nosotros entiendamos y veamos cómo el pueblo de Dios se une, ¿verdad? El pueblo de Israel con el pueblo de los gentiles. Quiero buscar otro versículo que no tenía. Pero quiero que ustedes vean. ¿Por qué? Porque muchos creen que el pueblo de Dios no va a pasar por la gran tribulación, ¿verdad? La Biblia no dice que no vamos a pasar por la gran tribulación. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. También la Biblia nos dice que Él nos va a librar del día de la ira, no de la gran tribulación. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Pero el día de la ira es un día diferente. El día de la gran tribulación es un día diferente. La gran tribulación y la ira de Dios son días diferentes. Amén. Para que nosotros no creamos que no vamos a ser perseguidos, sí vamos a ser perseguidos, hermanos. Como lo ha sido la iglesia en todo este tiempo. Como lo fue en el principio cuando empezaron a predicar los apóstoles, que fueron muertos por causa del evangelio. Hay que prepararnos para todo eso. Por eso las personas espirituales no van a tener miedo, ni a la muerte, ni a la vida, ni a lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Daniel capítulo 7, versículo 21. Para que ustedes se den cuenta, y aquí vuelven a salir, ese pueblo que se habla ahí es el mismo. Es el mismo, ese cuerno pequeño que habla ahí la Biblia es la bestia que sube del abismo, hace guerra contra los dos olivos y los vence. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá, los va a matar. Aquí leemos exactamente lo mismo. Amén. Capítulo 7, versículo 21 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los... Si el arrebatamiento hubiera pasado antes de este evento, hermanos, entonces esos, ¿cómo van a ser santos? ¿Cómo es que se quedaron? ¿Cómo es que se quedaron si son santos? ¿Cómo va a hacer guerra ese cuerno y los va a vencer? No, está hablando de la gran tribulación, que vamos a pasar ese evento, y ahorita, bueno, no vamos a hablar mucho de ese tema, pero quiero que ustedes vean que estos santos, aquí ya le habla como santos, ya no los divide, pueblo de los gentiles y pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios quita la pared intermediaria y de los dos pueblos hace un solo pueblo. Amén. Ahorita que terminemos, hermano, escríbela. Yo estuve en el ejército de la marina, sí. Y sí tengo miedo. Sí, vamos a... Ahorita te oí que dijiste vamos. Miedo. No hay miedo para los que estamos en la presencia de Dios constantes. Amén. Ahorita dice aquí, vamos a leer Apocalipsis 13, 7. Gloria a Dios. De hecho, si comparamos un versículo antes, el otro que leímos con este, es lo mismo.
Está hablando de lo mismo. De Daniel. Amén. Vamos a leer capítulo 13, versículos 5 al 7. Vamos a leer para que veamos que está hablando de lo mismo. Amén. Dice aquí: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio, el tiempo de la gran tribulación. Empieza la gran tribulación y dice: abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Para que se den cuenta. Y dice que los moradores de la tierra se envían regalos unos a otros. Está hablando del mismo evento. 3 años y medio. ¿Hará guerra contra quiénes? Si esos no fueran santos, no se hubieran quedado en el arrebatamiento. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Me gustaría que regresáramos al Hay una parte aquí mismo. Gloria a Dios. Ahí mismo Daniel capítulo 7. Vamos a regresar para que ustedes se den cuenta que menciona los 3 años y medio. Es hacia adelante, ¿verdad? Es capítulo 7, versículo 23. Amén. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino. 7:23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Ahí es cuando hace guerra contra los santos y los vence. Y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos. ¿Y cuánto? ¿Cuánto es eso? 3 años y medio. Y en lo que acabamos de leer, ¿estamos leyendo qué? 3 años y medio, estamos leyendo el mismo evento. Ahora vamos a Apocalipsis 11 otra vez, para comprobar que los 2 olivos son los mismos. Amén. ¿Apocalipsis qué? ¿Sí es ahí? Apocalipsis 11. Amén. Vamos a leer desde el 9 para poderlo entender claramente. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 9.
11:9, hermano. Ya, porque la otra parte ya la habíamos leído. Amén. Sí. Dice aquí, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. ¿Por cuánto? 3 días y medio. Esos 3 días y medio, ¿cuánto creen ustedes que representan? 3 años y medio. 3 años y medio. Amén. 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, y les dijo: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene. Dice: el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del Señor han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor. En esta parte, hermanos, en la última trompeta se consuma, dice la palabra de Dios, el misterio de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque eso ya es lo último. Está hablando acerca de lo mismo. Ahorita lo vamos a comprobar a través de la palabra de Dios. Apocalipsis 10:7. Amén. Vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 5 al 7. Amén. Fíjense cómo dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. Vamos a unir todo, hermanos. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, para que veamos esa profecía, hermanos. En el 7º, la trompeta del 7º ángel. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es su nombre. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice que el misterio de Dios se consumará, ¿verdad? En la 7ª trompeta. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Un misterio. Dice la palabra de Dios que cuando suene la trompeta, la 7ª trompeta, el misterio de Dios, ¿qué? Se consumará. O sea, ¿qué quiere decir? Que se va a cumplir. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. ¿Cuál es la final trompeta? La séptima trompeta. Esa es la final trompeta. Por eso dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta de Dios, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahí es cuando se consuma el misterio de Dios, en la resurrección del pueblo de nuestro Dios. Amén. Para que nos demos que está hablando de lo mismo. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 7, para que nos demos cuenta que todo esto está hablando acerca de un mismo evento. Amén. ¿Ya lo tenemos? 13:5. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses, hermano? 3 años y medio, para que nos demos cuenta de que está hablando de lo mismo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nos damos cuenta que 3 días y medio, tiempo, si la mitad de un tiempo, 42 meses, y significa que lo mismo. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros estemos preparados para todo el evento que viene después de que la higuera reverdece, ¿verdad? Ahora ya sabemos cuándo es. ¿Cuándo es cuando la higuera reverdece? Cuando veamos cómo todos los árboles, o sea, todo el pueblo de Dios empieza a dar fruto. Empiece a predicar la palabra de Dios. Amén. Porque se va a oír un gran clamor, hermanos. Un gran clamor que dice: ahí viene el esposo, salid a recibirlo. Está preparándose el pueblo para recibir al esposo, porque va a pasar lo mismo. Dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará el camino. Lo mismo. ¿Qué pasa? Los siervos de Dios, los 2 profetas, los 2 olivos, los 2 pueblos de Dios, están preparando al pueblo para la venida del Señor, mandándoles que se limpien, que se santifiquen, que se preparen, que se entreguen al 100 al Señor. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.